En Montes de María, más o menos a finales de los 90, llegó Carlos Murgas. Carlos Murgas es el dueño o hace parte de una familia que ha tenido una empresa dedicada primero a temas de ganadería, pero luego hacia La Palma, más o menos desde los 80 empieza a vincularse con temas relacionados con La Palma y crean o conforman el grupo empresarial Oleoflores. Oleoflores es una de las empresas más grandes, creería yo, que hay ahora en Colombia, dedicada al cultivo de palma y a la expansión de la palma en distintas regiones. Fue muy importante en los primeros, no sé si en los primeros, pero en los cultivos de palma que se dan desde la década del 2000 en adelante en Montes de María. Mm, Son promotores de este cultivo. Eh, en Montes de María y en Catatumbo, por ejemplo, que es una región que queda al nororiente de Colombia, en el límite con Venezuela, donde hay unas dinámicas muy parecidas en términos de cómo se expande la palma. ¿Y por qué los nombro a ellos? Porque aquí empezamos a ver que esto se complejiza y que no son solamente grupos empresariales, digamos, como muy autónomos, ellos como en una burbujita con su negocio, sino que aquí empezamos a ver conexiones, por ejemplo, con la política. Murgas, por ejemplo, estuvo en cargos públicos de nivel nacional en la década de los 90. Él fue gerente de la Caja Agraria, que luego se convirtió en el Banco Agrario, que es uno de los bancos, dijéramos, más importantes en términos de créditos y de subsidios para el agro en Colombia. Y además de eso, si no estoy mal, entre el 97 y el 98, él fue ministro de Agricultura. Luego de eso, él pasa a la junta directiva de Oloflores. Entonces aquí empezamos a ver unas dinámicas muy complejas que se conoce un poco como la puerta giratoria. Y es eso, son estos empresarios que van y ocupan cargos públicos, que vuelven a las empresas privadas y lo que vemos detrás es que todo esto les permite tener un panorama muy amplio y una comprensión muy importante sobre cómo funciona el agro, ¿cierto? Sobre cómo dinamizarlo. Eh, y justo en esos 90 lo que empezamos a ver es que se empiezan a desarrollar algunas leyes y decretos de fomento a la palma, ¿cierto? Entonces aquí empezamos a ver nosotras estas conexiones muy importantes en términos de quiénes son esos inversores. Y esto nos lleva, dijéramos, a otra particularidad que hemos identificado en Montes de María con el cultivo de la palma, y es que hay muchos inversores nacionales. Dijéramos que en términos de los procesos de acaparamiento recientes, una de sus características de las que se habló mucho cuando se empezó a comprender este fenómeno reciente era el tema de la extranjerización y de la participación de inversores extranjeros que llegaban a los países a invertir en tierra. Y lo que hemos visto en Colombia es que, claro, esos inversores están con mucha fuerza en algunas regiones como la Orinoquía, por ejemplo, donde hay empresas multinacionales muy grandes, pues que han acaparado miles y miles de hectáreas de tierra. Pero en Montes de María vemos mucho estos inversores locales, que nos llama mucho la atención. Hay otro tema que es mucho más complejo y que yo creo que se va a desarrollar más adelante en la investigación. Mm, Esto ya ha sido denunciado, dijéramos, o visibilizado por distintas ONGs y un poco también por la academia, y es que otros inversores, entre comillas, fueron unos intermediarios que aparecieron después del despojo masivo de tierras en Montes de María. Cuando se da todo este despojo, empezando los años 2000, 2001 más o menos, aparecen unos empresarios, por ejemplo, paisas, o que vienen de la región antioqueña, que es, de alguna manera limita un poco con la región de Montes de María, pero también de unos empresarios de la costa, del mismo Caribe, que empiezan a comprar la tierra a precios muy irrisorios. Entonces, no sé, compraban, cuando los campesinos no habían salido de sus tierras, por ejemplo, frente a todo este auge del conflicto armado, estos empresarios de alguna manera le decían como, venga, aquí la situación de la violencia está muy tenaz, porque mejor nosotros no le compramos, usted se va con esa plata y otra cosa. Bueno, como que aquí empiezan a haber unas dinámicas muy complejas y encontramos unas agropecuarias, como unas organizaciones que nunca está muy claro de quiénes son, para quién funcionan, ¿cierto? Que se apropian de grandes extensiones de tierra a precios muy irrisorios y que luego le venden a empresas más grandes. Creo que aquí uno de los casos más conocidos es de la empresa Argos. Argos es una empresa multinacional en este caso,
Ellos llegan más o menos como en el 2011, si mal no recuerdo, a Montes de María con un proyecto de teca, de árbol de teca para la producción de madera. Y resulta que aparecen unas comunidades campesinas que están pidiendo estas tierras en restitución porque fueron desplazadas y fueron despojadas por el conflicto armado. Y lo que dice Argos es, nosotros no sabíamos qué había pasado antes en estas tierras. Y bueno, y aquí se empieza como todo un proceso en el que finalmente Argos monta como un proyecto muy grande en el que incluye a estos campesinos que estaban pidiendo la restitución de sus predios. Y esto un poco entonces para señalar que tenemos también unos inversores que nunca queda muy claro quiénes son, ¿cierto? Que parecen estar aliados con algunas redes de terratenientes, bueno, vinculados con algunos grupos paramilitares, eh, que pues fueron fundamentales para comprender estos procesos recientes de acaparamiento. Sin embargo, pues esto es un tema todavía pues de mucho debate, dijéramos, por más de que se han dicho algunas cosas, creemos nosotros pues que incluso desde la academia es muy importante seguir profundizando y tratando como de ir descubriendo cómo funcionan estas redes. Entonces, bueno, aquí ya vemos como esta complejidad de los inversores y hay otros inversores, si se quiere, no directos, pero que sí tienen un papel muy importante en la promoción del acaparamiento de tierras. Por un lado, el gobierno, que como te venía diciendo, pues va muy de la mano con estos empresarios palmeros, pero también que van, por ejemplo, redireccionando los créditos hacia la palma, ¿cierto? Y eso es muy importante pues para que se desarrollen todos estos monocultivos. Entonces nosotros creemos que en términos como de los inversores es muy importante tener claro también el papel del Estado que juega en el impulso pues a estos cultivos, pero también que apoya con dinero en algunas ocasiones a través de subsidios, bueno, y a través como de unas medidas, pues desde lo económico, digo yo, para poder fomentar los cultivos de palma. Y ahí la otra arista, pues para comprender un poco cómo funcionan estas inversiones de tierra, tiene que ver con la cooperación internacional, que juega un rol muy importante. Entonces, claro, ellos no son directamente los que compran la tierra, pero sí tienen sí, como un interés muy importante, un papel muy importante en el apoyo, por ejemplo, económico. Entonces, en Montes de María, por ejemplo, eh, cuando llega Murgas a desarrollar todo su proyecto de Palma, Murgas impulsa mucho el tema de las alianzas estratégicas de Palma, que es agricultura por contrato, en la que llega la empresa Ancla del grupo Oleoflores y coge a los campesinos que tienen muy poca tierra y les dice, venga, asociémonos, usted ponga la tierra, yo le doy todo, las semillas, los insumos, la asistencia técnica, bueno, todo lo que se necesite para mantener el cultivo, firmemos un contrato, que son contratos a 20 años, dijéramos, esto es como a muy mediano plazo, y la empresa pues se encarga de desarrollar todo el tema, le compra el fruto y bueno, ya lo convierte en los derivados que sean necesarios y demás. Y, por ejemplo, en el caso de Murgas, cuando él llega y constituye la primera alianza estratégica que se da con 126 campesinos, se hace con apoyo de la USAID. Y esto pues ya nos empieza a marcar como unos debates más allá, ¿cierto? Y es como cuál es el interés que tiene esta agencia de los Estados Unidos en invertir en palma en ciertas regiones. Esto en Montes de María está asociado también como a la sustitución de cultivos declarados de uso ilícito. Dijéramos que ahí nos abrió otra arista también un poco en relación con el conflicto armado y cómo se viene desarrollando en estas regiones. Pero creemos que eso es muy, muy importante y es fundamental para comprender pues que los inversores no es solamente el empresario que llega, ¿cierto? Y que tiene su proyecto, sino que el inversor está conectado con un mundo y con una red muy amplia de actores económicos, pero actores políticos también, ¿cierto? Murgas es uno, dijéramos, es muy amigo de Iván Duque, el actual presidente de Colombia, y llama mucho la atención, por ejemplo, que un día después de que Duque se posesiona como presidente de Colombia, él va al Catatumbo, que es otra de las regiones donde Murgas tiene un proyecto de palma muy grande, y va y lo que hace es impulsar y decir, en mi gobierno vamos a impulsar el tema de la palma, ¿cierto? Como la palma es una alternativa para desarrollar el campo. Y luego lo que él hace dentro de su gobierno y dentro de la política agraria es impulsar mucho el tema de las alianzas estratégicas. ¿Y quién está detrás de las alianzas estratégicas? Pues está una persona como Murgas, que tiene mucho interés en que eso se desarrolle.
Pero además de eso, vemos también que en el gobierno hay familiares de personas que están vinculadas con el sector palmicultor. Entonces encontramos una congresista eh, que su esposo es el presidente, o fue hasta hace muy poco, el presidente de Fede Palma, que es el gremio de palmicultores nacionales que hay en Colombia, y es el gremio que está impulsando pues todo el desarrollo de la palma en Colombia. Entonces, además de esa puerta giratoria, pues tenemos este tipo de relaciones en que en una, no sé, en una pareja de esposos, pues uno está metido en la empresa palmicultora, pero el otro está en el Congreso impulsando y desarrollando muchas más medidas para impulsar este sector. Entonces dijéramos que pensar en quiénes son los que están invirtiendo en palma, quiénes son esos compradores, pues nos abre un mundo, dijéramos como de nexos y de conexiones muy importantes que merecen mucha más investigación también. Estos son temas muy delicados, políticamente muy complejos de asumirlo en un país como Colombia que si bien está intentando como salir del conflicto armado y que un paso muy importante se dio con la firma de los acuerdos de paz entre la exguerrilla de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, el conflicto ahora pues de alguna manera está como retomando, ¿cierto? Hay unas complejidades muy grandes de poder vivir en este país y que eso dificulta un poco también hacer este tipo de investigaciones, ¿cierto? Como que hay temas muy delicados que no son tan fáciles de asumir y que nosotros pues esperamos un poco que desde la academia y desde otros sectores se sigan desarrollando porque es necesario. También es como algo que no podemos dejar de hacer.